Hola, yo soy Guillermo González Hernández, mi compañera es Jessica González Zúñiga. Esto es nuestro proyecto de fin de bloque, es la clase acerca de la clasificación de los materiales. Para dar una definición de lo que es un material, primero debe entenderse cómo está conformado. Lo primero que es un material está compuesto por elementos, generalmente los elementos químicos encontrados en la naturaleza y representados en la tabla periódica de elementos químicos. Sin embargo, esto no es todo, porque en los materiales estos elementos están relacionados con una composición química definida. Un ejemplo muy sencillo es la sal común. En la fórmula química de NaCl, lo que significa que hay un átomo de sodio por cada átomo de cloro, y digamos que esta es la única forma para obtener ese compuesto. En resumen, los materiales están formados por elementos de una composición y estructura única y además pueden ser usados en algún fin específico. Los materiales se clasifican de forma muy general, ya podría ser en metales, cerámicos, polímeros o materiales compuestos. Sin embargo, esta clasificación digamos que no es única, porque los materiales pueden dividir por su estructura, sus propiedades físicas y químicas, por sus usos industriales específicas, entre otras muchas más. Y bueno, necesariamente tenemos enseguida los materiales puros. Bueno, el primer intento de hacer una clasificación, algo así más o menos detallada, digamos que son los metales encontrados en la naturaleza, o bueno, los materiales para ser más específicos. Este fue hecho por el químico J.W. Dobereiner, algo así, en 1829. Digamos que él organizó un sistema de clasificación de elementos en el que se agrupan en conjunto de tres denominadas tríadas. Las propiedades químicas de los elementos de una tríada eran similares a sus propiedades físicas. Estas variaban y podrían ser de manera ordenada en su masa atómica. La otra puede ser la tríada de cloro, de bromo y el yodo. Digamos que este es un ejemplo. En este caso, la masa de uno de los tres elementos de la tríada es intermedia entre la de los otros dos. Digamos que para 1850 ya se podían contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente. Digamos que en los materiales, el tipo de enlace químico determina una gran cantidad de sus propiedades. El orbital más externo se llama capa de valencia. Este determina cuántos enlaces puede formar un átomo para que se forme un enlace que se requiere que las capas de valencia se toquen. Por esto debe ser el orbital más externo. Y la otra, que haya transferencia de electrones en las capas de valencia entre ambos átomos. Y bueno, pues como sabemos, por consiguiente, nos toca mencionar algunos otros temas, que puede ser el de aleaciones ferrosas y no ferrosas. Bueno, ¿de dónde viene el término aleación? Bueno, para empezar se divide se define de una unión infinita y homogénea de dos o más metales. Digamos que por ejemplo esta consigue con un proceso de calentamiento hasta llegar a fundir los compuestos y posteriormente un proceso de solidificación. Digamos que por ejemplo, o podremos decir en esta palabra enfriamiento. Se puede ser tan lento o rápido dependiendo del tipo de aleación deseado. Digamos que la ventaja de trabajar con aleaciones sobre metales puros son que se puede reducir las temperaturas de obtención. Se pueden mejorar las propiedades de los materiales de origen y con ligeros cambios en composición y agregando algún otro material en pequeñas cantidades. Se puede conseguir otra aleación con variaciones diferentes, digamos que lo cual abre un abanico de posibilidades en la investigación y estudios y producción de nuevos materiales metálicos. Bueno, digamos que las aleaciones ferrosas y no ferrosas son por ejemplo, algunos autores manejan los términos aleaciones ferrosas y aleaciones no ferrosas o férreas, por decirlo así. Para definir aquellas aleaciones que se tiene o no al hierro como el elemento mayoritario, digamos que esto se debe a la importancia histórica de hierro, incluyendo la revolución industrial y la fabricación de acero como material de construcción. Bueno, las aleaciones ferrosas tienen como elemento mayoritario el Fe, y en general son aleaciones fuertes, maleables, de bajo costo y relativamente fáciles de obtener. La mayor parte o la mayor producción de estas son los aceros, aleaciones de acero y carbono, a los que, cambiando el porcentaje de estos elementos y agregando algunos otros, se les puede dar propiedades específicas dependiendo de la industria a la que se vaya a aplicar.
Bueno, digamos que en este caso la industria del acero se divide en varias ramas. Puede ser, no sé, se me ocurre aceros al carbón con uso en construcción, aceros inoxidables para maquinado de piezas, platería, instrumento o quirúrgico. O también podría ser para aceros de herramientas. Digamos que esto se les puede agregar, no sé, digamos que bueno, algunos elementos para endurecerlos, no recuerdo bien ahora. Y por otra parte están las aleaciones de acero con distintos elementos. Estos ya son de usos más específicos de acuerdo al elemento agregado. Digamos que igual están las aleaciones ultra resistentes, pero estas son, digamos que de muy poca baja o muy baja aleación. Digamos que estos son los aceros de última generación. Bueno, digamos que a pesar de las aleaciones ferrosas, particularmente el acero, son ampliamente usadas en ingeniería. Digamos que principalmente por sus buenas propiedades mecánicas y su relativamente bajo costo de producción. Digamos que existen algunas limitantes en ellas porque son materiales relativamente densos. En general no son buenos conductores eléctricos y salvo los aceros inoxidables, bueno, claro, digamos que son materiales proclives a la corrosión. Digamos que por tal motivo la industria ha desarrollado otras aleaciones con metales a bases de distintos al acero, digamos que denominados o aleaciones no ferrosas. Digamos que entre más utilizadas en la industria se encuentran, sus aleaciones de Cu son buenas conductoras y en algunos casos traen propiedades mecánicas especiales que las hacen muy útiles en la fabricación de aceros al carbón. Digamos que estos igual pueden ser ultra resistentes, baja aleación, aceros inoxidables. Digamos que algunos de los principales componentes que lleva es cromo, níquel y algunos otros. Este, bueno, digamos que algunos ejemplos son el bronce y las aleaciones. Las aleaciones a base de aluminio, digamos que son materiales ligeros y muy flexibles, lo que permite maquilarlos. Y las aleaciones a base de titanio, pues digamos que son menos densas que el acero, pero con propiedades mecánicas bastante iguales, por decirlo. Y ya para terminar, tenemos lo que son compuestos orgánicos e inorgánicos. El concepto compuestos inorgánicos son aquellos que no contienen carbono, a excepción del dióxido de carbono y de los carbonatados, como el carbono calizo, por ejemplo. Los compuestos orgánicos son los que tienen el elemento carbono con las excepciones antes mencionadas. Digamos que su principal elemento es el carbono. Y algunos ejemplos de ellos puede ser la glucosa o la hemoglobina. En los compuestos orgánicos característicamente hay cuatro elementos clave. Este es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que estos forman un acrónimo, el CHON. Bueno, les daré un ejemplo de compuestos orgánicos e inorgánicos. Podrían ser los carbohidratos, que son compuestos orgánicos simples formados por átomos de carbono. Contienen en su composición hidrógeno y oxígeno, en una proporción aproximada. Bueno, no sabría decirles bien. Los carbohidratos componen de uno o más azúcares, como los mencionaba. Los carbohidratos son componentes o compuestos orgánicos. Estos tienen tres funciones principales. Bueno, los carbohidratos. Primera es que proveen energía a las células, almacenan energía y sirven como moléculas estructurales. Una partícula principal de los carbohidratos es su tipo de arreglo. Aquellos que se componen de azúcar son llamados monosacáridos. Bueno, esto ya lo veamos en la clase de propiedades de los materiales. Estuvimos viendo, o sea, algo acerca de esto. Los que componen las cadenas de cortas en pocos azúcares simples son oligosacáridos. Y los que tienen una cadena de muchas unidades son polisacáridos. Bueno, este fue nuestro video. Lo utilizamos como evidencia para proyecto de cierre de bloque. Espero y les guste, y si no, pues háganmelo saber. Bueno, a nombre de mi compañera Jessica y yo, les damos las gracias por atención prestada.